iglesia que separan la brecha para guerrear. Y el Señor es tan tremendo porque estamos en un mismo sentir, porque somos el cuerpo de Cristo. Todos estamos conectados a nivel espiritual. El Señor sabe que acá en mi prédica yo tenía escrito eso mismo. Yo tenía escrito que el Señor me había dicho, porque así había sido, el Señor había tocado mi corazón hoy en la tarde y me había hecho sentir que los que estamos en esta noche somos guerreros, somos valientes y arrebatamos el reino de los cielos en esta noche. ¿Por qué? Porque estamos aquí guerreando. La vigilia es un arma espiritual que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros para guerrear. Amén. Entonces, yo le pido que se brinde un fuerte aplauso porque usted es guerrero, porque usted está sacrificándose por estar acá, porque podríamos estar en la comodidad de nuestras casas ya durmiendo quizás, pero estamos en este lugar dándole una milla más al Señor, dándole esa gloria y esa honra que solamente a Él le pertenece. ¿Alguien está con nosotros por primera vez en esta noche? No, todos somos de la casa. Por acá, sí tenemos visitantes. Que el Señor me les bendiga. ¿Cómo le dice a la iglesia? Bienvenidos. Somos todos bienvenidos a la casa de papá. Y recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta noche el Señor trae para nosotros un tema titulado Cuidado con tus decisiones. A lo largo de nuestras vidas nosotros estamos acostumbrados a tomar diversas decisiones. Si vamos a un lugar, qué tipo de ropa nos colocamos, lo que hacemos y lo que no hacemos, porque tenemos libre albedrío, ¿verdad? El Señor nos da la oportunidad de decidir a nosotros lo que queremos y lo que no queremos hacer. Pero estas decisiones también tienen consecuencias o tienen beneficios. Si nosotros tomamos una buena decisión, entonces es beneficioso para nuestras vidas, pero cuando tomamos una mala decisión, esta tiene consecuencias. Yo vengo a hablarles en esta noche, amados hermanos, de un hombre que quizá nosotros lo podamos conocer de diversas maneras en la Biblia. Se habla poco de él, pero lo que se habla de él ha sido para nuestras enseñanzas. Vengo a hablarles de Lot. Quizá podemos conocer a Lot como el sobrino de Abraham, lo podrán conocer así. Otros podrán conocerlo como el esposo de la mujer que se convirtió en estatua de sal. Otros quizá lo conocen como ese hombre que se fue a Sodoma. Pero yo vengo a hablarles en esta noche un poco de su historia, porque esta prédica fue un poco controversial para mí, porque yo quería hablar de un tema, pero en mis emociones yo quería hablar de ese tema. Yo le decía al Señor, hemos recibido palo estos días en la iglesia, quizás en las predicaciones nos has exhortado mucho. Yo quería hablar de edificación, de amor, de consuelo, del Espíritu Santo, pero como nosotros no nos predicamos a nosotros mismos y no hacemos lo que queremos, sino lo que el Espíritu Santo decide, el Señor me dio a mí la predicación. Pero yo, en mis decisiones, quería hacerlo cuando el Señor trae a mí este capítulo de la Biblia. Yo quería darle un enfoque diferente. Hasta que el día domingo, en la prédica del pastor, el Señor, él habló sobre Sodoma y el Señor me dice, es allí. Y yo, amén, Señor, es allí. Tuve que cambiar la prédica que ya tenía escrita y establecerlo tal cual el Señor lo tenía. Entonces, vamos a estar orando para que sea el Señor tomando el control en esta noche. Amén. Les invito a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te pido que seas tú tomando el control de cada una de las cosas que aquí se van a hacer, Señor, de lo que resta en esta noche. Padre, que esta palabra sea ministrada por ti a través de mí. Señor, quiero ser ese instrumento en tus manos, amado Padre Celestial. Me abandono en tus manos, Señor. Toma el control de mis emociones, Padre, para que no sea yo, sino que seas
En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos ver en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, ese no va a ser el versículo, el capítulo, sino uno más adelante, pero quiero hablarles un poco de la historia de este hombre antes de entrar en la predicación como tal. Podemos ver desde Génesis 12 cómo Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela y que se vaya a una tierra que él le va a mostrar. Sin embargo, Lot, porque la Biblia no dice en ningún momento que Abraham lo invitó, sino que Lot se autoinvitó a irse con Abraham. Lot se va con Abraham en ese largo trayecto y en ese caminar que tenía Abraham, donde se va con su esposa Sarai, y atraviesan por muchas cosas. Pero a medida que van avanzando, Lot comienza a recibir bendiciones a través de las bendiciones que Dios le daba a Abraham. Hasta que llega un momento que ellos van hacia un monte y se asientan allí por un tiempo, y era tanto el ganado que ambos tenían que comienza a haber problemas entre los cuidadores del ganado de ambos. Es decir, los pastores del ganado comienzan a tener problemas. Yo pienso que quizá era porque los animales de Lot se están comiendo el pasto verde y los de Abraham no podían. O quizá ellos iban y les daban agua y entonces los otros no tenían dónde tomar agua. Y quizás se peleaban, vamos a pensarlo de esa manera. Entonces Abraham, como un hombre de Dios, le dice, míralo, parafraseando, tú y yo no podemos estar peleando porque somos hermanos. En realidad Lot era su sobrino, pero la Biblia dice que él le dijo, somos hermanos, somos familia, y no podemos estar peleando. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Entonces, él era el patriarca en ese momento, Abraham era el patriarca en ese momento y tenía la total autoridad para decidir primero. Sin embargo, él le permitió a Lot que decidiera dónde iba a irse, para que fuera su decisión y que no se fuera a ver influenciado para decir, yo hice esto porque Abraham me dijo que me fuera para allá. No, él tomó su decisión. La palabra de Dios dice que él se asentó en lo alto de la montaña y miró. Lo primerito que vio fueron las llanuras del Jordán. Dice la Biblia que había mucho pasto. Quizá ellos aprovecharon porque había mucha agua. Y él pensaría, bueno, yo tengo ganado, esto me sirve de maravilla. Aquí hay agua donde ellos puedan tomar, hay pasto verde, fresquecito, donde ellos puedan alimentarse, yo me voy para allá. Pero hubo algo que él no tomó en cuenta. En ese camino tan bonito que había, daba hacia Sodoma. Y la Biblia dice que él no se quedó en las llanuras del Jordán. Dice que se fueron extendiendo sus tiendas, sus carpas o sus posesiones hasta llegar a Sodoma. Y no era que él no sabía de los habitantes de Sodoma. Él sabía muy bien, porque la Biblia nos dice que ellos sabían que los habitantes de Sodoma eran malos en gran manera. Sin embargo, a él no le importó y tomó esa decisión. Ahora sí, acompáñenme a leer la palabra de Dios en Génesis 19. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos
quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Aquí es donde empieza lo bueno. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres, cabe destacar, hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mí. Qué buen padre era Lot, ¿verdad? Entregándole a sus hijas. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Vamos a dejarlo hasta allí. Acá podemos observar el ejemplo de una persona en la actualidad. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros como Lot? Que antes de tomar una decisión, o mejor dicho, tomamos las decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Simplemente nos vamos por lo que nos parece mejor, lo que nos parece más atrayente, lo que nos parece más bonito, lo que yo considero, según mis convicciones, que es lo mejor. ¿Cuántas veces nos han ofrecido un negocio que nos dice: este te va a dejar mucha ganancia? Y nosotros, sin consultarle a Dios, decimos: yo voy a hacer ese negocio. Pero no nos hemos puesto a preguntarnos: ¿eso es lo que Dios tiene para nosotros? Eso es lo que nos lleva a nosotros al primer punto. La decisión de Lot. Cuando Lot decide apartarse de Abraham, se apartó de su fe. Porque la Biblia dice que Abraham, en los capítulos anteriores, puede leerlos en su casa, dice que Abraham, en cada lugar donde él iba pasando y el Señor le hablaba, él levantaba un altar. Él iba levantando un altar donde Dios le decía: esta tierra te la voy a dar por heredad para ti y para tus generaciones. Allí Abraham levantaba un altar. Lot andaba con Abraham. ¿Acaso Lot no conocía de eso que hacía Abraham? ¿Acaso Lot no había aprendido nada de la fe que Abraham le había enseñado en su trayecto, en su caminar? Pues parece que no. Porque resulta y acontece que Lot se dejó llevar por lo que vio, lo que le pareció más atrayente, sin sopesar quizá: esto me lleva a Sodoma, estoy muy cerca de Sodoma. Él no lo pensó, él simplemente se fue por lo que se veía más hermoso. Cuando pasaba el tiempo y se acercaba más y más a Sodoma, él se iba enamorando más de esta ciudad. Él se iba enamorando más de esas ganancias que iba obteniendo a medida de que se acercaba a Sodoma. Nuestra vida muchas veces se ve influenciada por nuestras propias decisiones. Tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de tomar nuestras decisiones. Y la manera en que nosotros tomamos estas decisiones habla mucho de nosotros, de quién somos, de quién dirige nuestras vidas y de dónde está depositada nuestra confianza. Si tú lo que quieres, amado hermano, es tomar una buena decisión, tú tienes que decidir poner a Jesús como ese centro fundamental de tu vida. Poner a Dios Todopoderoso y antes de tomar una decisión decirle: Señor, este es el camino que a mí me conviene. Señor, esto es lo que debo hacer. Porque si tú no lo haces de esa manera, téngalo por seguro que va a tropezar y va a caer. Va a tomar una
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es Dios quien sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos beneficia. ¿Por qué? Porque Él sí puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Nuestra visión es limitada y nosotros no sabemos qué nos depara el futuro, pero Papá Dios sí. Dice el segundo punto, la posición de Lot en Sodoma. La Biblia nos relata exactamente si cuando Lot se separó de Abraham, él ya estaba casado y tenía sus hijas. Pero hay algunas personas que presumen, según algunos estudios, que él la conoció en Sodoma o quizá en su trayecto hacia Sodoma. Pero lo cierto es que podemos ver que Lot, ya sea porque se había casado con una mujer de esta ciudad o simplemente porque se hizo un lugar en esta ciudad, él obtuvo un alto rango. Dice la palabra en Génesis 19:1, lo acabamos de leer, que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? A mí me llamaba la atención, me hacía ruido esta frase que estaba, porque si la Biblia hace mención de algo es porque es importante. Entonces yo investigaba y entendí que quienes estaban a la puerta de una ciudad eran quienes se encargaban de la entrada y salida del comercio. Él era quien cobraba los impuestos y quien decidía qué entraba y qué salía a esa ciudad. Entonces quiere decir que él tenía un alto puesto en esa ciudad. Él no era un simple habitante. Entonces, él era un hombre de mucha importancia. Amados hermanos, cuando el enemigo quiere hacernos desviar de nuestro camino, él no le va a poner algo que no le vaya a generar ganancia. Él le va a poner a usted las riquezas en bandeja de plata. Él le va a querer poner a usted algo muy hermoso. Cuando hay un hombre o una mujer para que está casado, él no le va a poner una mujer o un hombre feo o fea. Simplemente se lo va a presentar como esa persona que usted ha idealizado toda su vida. Quizá ese hombre fortachón o esa mujer de curvas para que usted caiga. O quizás si usted es una persona que tiene mucho amor al dinero, él le va a presentar la oportunidad de que le genere mucha ganancia. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que usted esté con los ojos puestos en Jesús. A él le conviene que usted se desvíe del camino porque él quiere un pago sumamente alto, que es hacerle perder su salvación. Pero entonces está en nosotros decidir si se lo entregamos a él en bandeja de plata o tomamos la decisión de decirle no. Entonces, ya Lot había tomado la decisión de irse hacia Sodoma. Y no solamente eso, ya había escalado, ya tenía una alta posición. Así que era más difícil para él salir de este lugar, ¿verdad? Porque cuando nosotros no tenemos nada en un lugar, a nosotros se nos hace fácil desprendernos. Pero cuando tenemos mucho, cuando tenemos posición social, posesiones económicas, movernos de esa zona se nos hace difícil. Entonces, esto nos lleva al tercer punto, que es la identidad de Lot. Las personas de Sodoma, conocían a Lot como un simple forastero, un simple extranjero que había llegado a esa ciudad a establecerse allí. Sin embargo, no lo conocían como ese sobrino de Abraham. Él nunca se presentó como esa persona que profesaba una fe y que era un seguidor de Jehová. Él simplemente se presentó como yo soy Lot. Y aquí estoy. Quizá tengo esta cantidad de dinero que puedo comprar yo en esta ciudad con esto. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, amado hermano. Cuando usted llega a un lugar, usted se presenta como cristiano. ¿Usted marca la diferencia o forma parte de esos Lot que existen? Cuando nosotros llegamos a
que establecer una diferencia. Nosotros portamos una identidad. Nosotros portamos un sello, que es el Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que defender esa identidad. Si usted llega a un lugar, amado hermano, y en ese lugar donde usted está, llámese un compartir, llámese el trabajo, como usted lo quiera llamar, y quizá usted llega a ese lugar y están hablando palabras o chistes obscenos, ¿usted se ríe o usted se identifica como cristiano? ¿Usted habla diferente o se mezcla con esas personas del mundo para encajar? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que pararnos donde sea que estemos y hablar diferente, marcar una diferencia, porque eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Vivimos en este mundo, bien es cierto. Estamos aquí y nos mezclamos con diversas personas de este mundo. Sin embargo, no estamos obligados a ser como ellos. Estamos obligados a ser seguidores de Cristo. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús hablaba igual que ellos y se mezclaba con ellos porque yo quiero encajar, porque así los voy a ganar más. No. Si precisamente crucificaron a Jesús fue por hacerlo diferente, por hablar la verdad, por actuar de manera diferente. Entonces, nosotros, para que no nos critiquen, para que no me señalen, entonces yo voy a tratar de hacerlo igual a ellos, para que entonces ellos no me miren feo. En los tiempos antiguos, amados hermanos, la Biblia dice que, porque quizá nosotros podamos decir, ay, pero eso eran los tiempos de antes, eso eran los tiempos eso era el Antiguo Testamento. Ahorita no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan religiosos. Nosotros ¿qué tiene de malo que yo escuche un chiste? ¿Qué tiene de malo que yo diga o que participe en lo que ellos están hablando? Esta semana vivía algo parecido. Con mi esposo íbamos caminando y vamos cerca de un lugar y una persona se acerca a mi esposo y se mete con él de manera jocosa, de manera con doble sentido. Y nosotros lo único que hicimos fue que pasamos, lo miramos y nos sonreímos y ya. Y él se me acerca y me dice, él es pastor evangélico de una iglesia. ¿Cuántas personas no conocen a esa persona como pastor evangélico de una iglesia? Y está hablando esas cosas. Y él lo dijo públicamente. Él lo dijo abiertamente. Lo que dijo, lo dijo abiertamente. Quiere decir que él está acostumbrado a hacer eso. Porque cuando a usted se le hace fácil hablar y no mira para los lados, a ver si hay alguien que lo está escuchando, es porque usted está acostumbrado. Pasa lo mismo, amados hermanos, cuando nosotros soltamos groserías. Se nos hace fácil decir groserías. No nos da ese remordimiento de conciencia. Quiere decir que ese Espíritu Santo de Dios ya se ha apaciguado o se ha apagado en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo es fuego y usted tiene que avivarlo en su vida. Pero si usted contrista al Espíritu Santo todos los días y pasa el tiempo y usted dice 1, 2, 3, 4 palabras, el Espíritu Santo no le va a decir, epa, lo que tú estás diciendo está mal. Todos cuando venimos del mundo, venimos hablando sapos y culebras, porque es así. Venimos con las conversaciones del mundo, pero está en nosotros cambiar. Está en nosotros tomar la decisión y decir, porque alguien en algún momento, amado hermano, se le ha acercado y le ha dicho, esa palabra no se dice. Pero si usted la sigue diciendo, es porque usted todavía tiene su boca en Sodoma. Es porque usted no ha salido de Sodoma, porque su mente, su cuerpo y su corazón todavía están en Sodoma. Amado hermano, cuidado. Cuidado con esas decisiones, porque tú tomas la decisión de soltar esas palabras. Tú tomas la decisión de actuar y hablar igual que el resto del mundo. Dios no va a bajar del cielo y te va a decir, epa, cabezón, ya hasta ahí. Eres tú, porque tienes libre albedrío de
esta. Tú decides si modelas el mundo o modelas a Cristo. Si cuando tú pasas dice, ahí está el varón de Dios o la mujer de Dios, o cuando pasas dicen, ese va a la iglesia y que es cristiano, pero al escuchar hablar, qué feo es cuando hablan de nosotros de esa manera. Amados hermanos, tenemos que cuidarnos, porque las decisiones que nosotros tomamos tienen repercusiones en nuestras vidas. El cuarto punto que quiero tocar es más bien una pregunta. La palabra de Dios dice más adelante, en ese mismo capítulo, que Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra porque eran muy malos, eran personas malas, eran personas que hacían muchas cosas malas delante de la presencia del Señor. Como por ejemplo, la Biblia dice que habían perdido la naturaleza de la mujer y del hombre y habían modificado ellos mismos, porque así les parecía. Ellos mismos se modificaron, y mujeres con mujeres y hombres con hombres. Eso lo vemos en la actualidad. A pesar de que ya Sodoma y Gomorra fueron destruidos, eso lo vemos actualmente. Eso lo seguimos viendo. Entonces quiere decir que hay personas, y lo vamos a ver más adelante, hay personas que todavía se llevaron en ese corazón a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Entonces, ellos tomaron la decisión, Dios tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, y entonces la palabra de Dios dice que a pesar de que Lot les había ofrecido a esas personas que llegaron a la casa de Lot cuando los ángeles estaban allí, dice que principalmente eran varones. Eran varones los que estaban allí. Y ellos le dijeron, se acercaron a la puerta de la casa, la tocaron y le dijeron, mira, saca a esos varones que vinieron a tu casa porque los queremos conocer. Créame, amado hermano, que cuando la Biblia habla de conocer, no es de una presentación de mucho gusto. No es de una presentación de yo soy Exabelis y yo te voy a conocer de esa manera. Ellos querían echarse con ellos. Ellos querían abusar de estos ángeles. Y dice más adelante que Lot les ofrece a sus 2 hijas y les dice, ellas no han conocido varón. Agárrenla y hagan con ella lo que ustedes quieran. Lot quería defender a los ángeles que no necesitaban ser defendidos. Entonces ellos no querían a las hijas de Lot, ellos querían a los ángeles, a esos 2 hombres hermosos que estaban ahí en la casa de Lot. Eso era lo que ellos querían, porque sus corazones estaban tan corrompidos que a ellos no les gustaba lo establecido naturalmente. Ellos lo querían de manera diferente. Entonces, bueno, Lot se la dio de superhéroe y dice la Biblia que estos hombres le decían, ahora te vamos a hacer más mal a ti de lo que queríamos hacerle a ellos, y comenzaron a golpear a Lot. Y los ángeles agarraron a Lot, abrieron la puerta, agarraron a Lot y lo metieron a la casa, y tuvieron que herir con ceguera a estos hombres. Dice más adelante que los ángeles le hablaron a Lot y le dijeron, todo lo que tú tienes en esta ciudad, sácalo, llévatelo, porque ha subido delante de Jehová el clamor en contra de estas personas porque son malas y los vamos a destruir. Entonces, ahora yo pregunto, amados hermanos, si Dios en esta noche decidiera destruir todo lo malo o lo desviado que existe en su vida, ¿usted extrañaría algo de eso malo que existe en su vida? ¿Miraría atrás y suspiraría recordando lo que Dios quitó, lo que Dios apartó? Hablaba nuestra hermana Jessica en el taller de la semana pasada, el jueves pasado, decía que cuidado de la manera en que nosotros recordamos nuestro pasado, porque hay 2 maneras de recordarlo, decía ella.
Ella decía, hay quien lo recuerda suspirando y hay quien lo recuerda para dar la gloria a Dios y para testificar. ¿Cómo recuerda usted de la manera que estaba en el mundo? ¿Lo recuerda así como esa frase popular que dice, el marinero cuando mira la mar suspira? Es decir, cuando yo estaba en el mundo yo bailaba, yo disfrutaba, yo bebía, yo hacía esto. Ahorita no, ahorita soy aburrida. O dice, el Señor me sacó de allá para glorificar su nombre, para venir aquí a hablar de una historia de persona que cambia, que liberta. O como hombre quizá dice, cuando yo estaba en el mundo yo andaba con mucha. Ahorita estaba con mi esposa, la que me tocó. O lo dice de la manera correcta y dice, Dios a mí me sacó del adulterio y ahorita honro a mi esposa, la amo, la veo hermosa, honro a mi esposo hermoso. Cuidado con la manera que recordamos nuestro pasado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si usted lo recuerda de la primera manera, que recuerda cómo lo hacía antes, usted, decía la hermana Jessica, usted está acariciando el mundo. Usted no ha dejado ese mundo. Usted está abrazado, usted está tipo los monitos con ese mundo todavía. Cuidado, porque eso se arraiga tanto en nuestros corazones que nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, yo quito esto de mi vida y lo voy a hacer de la manera correcta. Porque Dios se merece, en su infinita misericordia que Él tuvo con usted y conmigo, que usted lo honre. Porque esto lo podemos ver aquí. A pesar de que Lot se había metido en Sodoma por voluntad propia, porque a él nadie lo mandó a irse para allá. A él nadie le dijo, mira, sigue extendiéndote y vete para Sodoma. A él nadie lo mandó, pero sin embargo él se metió allá y Dios en su infinita misericordia mandó a esos dos ángeles por intervención de Abraham. Dios mandó a esos dos ángeles a que lo sacaran de allí, que intervinieran en la vida de Lot. Porque Dios también amaba a Lot. Dios también tenía misericordia de él. Y le dice, vete con tu esposa, con tus hijas y con tus yernos. Que esos mismos yernos, porque a pesar de que ellas no habían conocido varones, eran los yernos que él ya tenía establecido que se casaran con sus hijas, que formaban parte, cabe destacar, de la misma multitud que quería conocer a los ángeles. Esos yernos, porque la Biblia dice que desde el más grande hasta el más chiquito fueron a la puerta de Lot, a tumbarle la puerta a Lot para que le sacara a los ángeles. Esos mismos eran los yernos de Lot, los que se iban a casar con sus hijas. A los que no les gustaban las mujeres, les gustaban los varones. Pero como a Lot le gustaba estar allí, entonces él ya había decidido quiénes se iban a casar con sus hijas. Pero estos hombres se burlaron de Lot y le dijeron que ellos no se iban a ir. Entonces, ¿a cuántos de nosotros quizá cuando venimos a la iglesia nos han dicho, tú lo que te vas a volver es loco, te vas a poner como fanático? Tú yendo todos los días para la iglesia, tú yendo todos los días ahí todo el tiempo, ¿cuántos no les habrán dicho quizá estás llevando la plata para mantener a este o al otro en la iglesia? Amados hermanos, no hay mejor lugar para estar que acá. No hay mejor lugar para estar que en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque podemos ver en esta historia que a pesar de las muchas riquezas que Lot tenía, él estaba muy lejos del Señor. Su corazón estaba totalmente alejado de la presencia de Dios, a pesar de que él lo conocía. Porque si ustedes me dijeran que quizás Lot no hubiese conocido al Señor,
lo hubiésemos comprendido, pero él había caminado con Abraham, no 2 ni 3 días, él había caminado un tiempo con Abraham y había visto la mano de Dios extenderse a favor de ellos. Había escuchado la promesa de Dios y él había adquirido sus posesiones, a través de la gracia que Dios había tenido con toda la familia de Abraham. Entonces, dice que cuando los ángeles le dicen a Lot que debe salir de aquella ciudad, él no fue que dijo de una vez sí, vamos a recoger todo y nos vamos rápido. No, él dudó. Dice que ellos a la mañana siguiente, los ángeles los levantaron a ellos y les dijeron, huyan, váyanse lejos. Le dijeron a un lugar específico donde tenían que irse. Sin embargo, Lot le dijo, no, mejor no me voy para allá, yo mejor me voy para este lugar que está más cerca, porque si yo me voy para ese lugar que ustedes me están mandando, quizá me va a llegar la muerte, quizá por la lejanía me puede alcanzar esa destrucción y me voy a morir. Déjenme que yo me voy para allá, que está más cerca. Yo voy a huir allá y me voy con mi esposa y mis hijas hasta allá. Y los ángeles le dicen, está bien, para donde tú quieras. Te vayas para el monte, te vayas para la cueva, para donde tú quieras, pero vete. Porque hasta que tú no salgas de la ciudad, no podemos destruirla. Porque ya había establecido Dios una palabra de que Lot no iba a morir en ese lugar. Entonces, qué hermoso es Dios, qué misericordioso es Dios, porque la misericordia de Dios abarcó a Lot y a su familia. O bueno, eso era lo que Dios quería, que abarcara a Lot y a su familia. Entonces, la Biblia dice que él sale huyendo, ¿verdad? Pero él no quiso alejarse lo suficiente de esta ciudad. Nosotros hemos pasado por eso. Qué fácil se nos hace cuando yo estoy atravesando por una situación difícil, agarro y digo, yo me voy a la iglesia, porque estaba mejor en el mundo. Qué fácil se nos hace alejarnos de Dios. Pero qué difícil se me hace alejarme del mundo. Qué difícil se me hace soltar aquello que Dios quiere que yo suelte. Todos hemos pasado por allí. Quizá nos gustaba algún tipo de música y cuando la escuchamos, sabemos en nuestra mente que está mal, pero el piecito nos hace así. ¿Verdad que sí? Pasamos por un lugar que nos encantaba ir y sabemos que eso está mal, pero entonces comenzamos a recordar todo lo que yo hacía en ese lugar y consentimos al mundo y lo arrullamos y lo recuerdo y me gusta, y cuando me voy a dar cuenta me volví a meter al mismo lugar. Entonces se nos hace muy fácil alejarnos de Dios, pero muy difícil alejarnos del pecado. Y el quinto punto que quiero compartirles son las consecuencias terribles de las malas decisiones de Lot. Dice la Biblia que a Lot solamente y a su familia solamente se les dio una orden, que fue: no miren atrás. Vayan a donde vayan, para donde ustedes se quieran ir, pero no miren atrás. Pero la esposa de Lot no hizo caso. Cuando ella dice, la Biblia dice que una vez que Lot y su familia habían llegado a la ciudad que ellos habían establecido, que iban a irse, dice que se escuchó un gran alboroto.
Se escuchó explosión porque la palabra de Dios dice más adelante que Dios hizo descender sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre. Entonces, cuando ella escuchó todo esto, ella miró hacia atrás, a pesar de que ya se le había dicho que no mirara hacia atrás. Amados hermanos, cuando el enemigo está siendo sacado de su vida, nunca se va a ir sin hacer ruido, porque a él no le conviene que usted se vaya de buenas tintas, como quien dice. Que usted se vaya muy bien a los brazos del Señor, no va a ser así. Cuando usted salga de ese lugar, le van a decir, como muchos hermanos han contado el testimonio, te doy una semana. Ven acá, ven a la fiesta, ven a donde te estoy invitando y le ponen una cerveza en la mano. El enemigo no va a dejar que usted se vaya de la manera correcta. El enemigo siempre va a hacer ruido para desenfocarlo, para que usted, cuando tiene la mirada puesta en Jesús, el enemigo va a hacer ruido aquí atrás para que usted haga esto y se desenfoque. En el mejor de los casos se desenfoque. Esta mujer Dios no le dio una segunda oportunidad. Dice la Biblia que allí mismo, cuando ella volvió, se convirtió en estatua de sal. Estaba viendo yo un documental que dice que hay personas que han estudiado, porque esto se encuentra al lado del Mar Muerto. Es tan terrible lo que sucedió en ese tiempo que actualmente en esa zona donde había demasiada, era muy fructífera esa tierra, ahorita no hay nada. Ahorita no sale ni siquiera una planta. Dice que hay tanta sal en este mar que las personas flotan y que su piel, si se bañan durante mucho tiempo, su piel se llena de llagas. Entonces, dice que hay estudiosos que sacan aproximadamente, según lo establecido en la Biblia, lo que dice la Biblia, dice que lo sacan geográficamente hablando. Ellos dicen que está la subida por la que se presume que Lot y su esposa subieron, y más arriba se consiguen unas cuevas. Y a mitad del camino entre las cuevas y esa subida hay una estatua de sal que se presume es la esposa de Lot. Sin embargo, eso está tan resguardado que no se puede identificar, no se puede saber si realmente es así. Lo cierto es que no solamente Lot perdió ese día a su esposa, sino que cuando llega a las cuevas donde ellos habían establecido irse, porque esa ciudad, ese lugar donde ellos se iban a ir se llamaba Zoar, pero sin embargo Lot no se quedó en Zoar, donde los ángeles le habían dicho que se quedara. No, él se fue más allá y se fue a una cueva, se escondió con sus hijas. La Biblia dice que estas muchachas no habían conocido varón, pero sin embargo ellas tenían algo establecido. Ellas no querían quedarse sin descendencia. Ellas pensaban que eso se iba a quedar hasta allí. Eran esas tres personas las que quedaban en el mundo, pensaron ellas. Ahora yo me pregunto, ¿Lot no les había hablado de Abraham? ¿Lot no les había hablado de su vida pasada antes de llegar a Sodoma? ¿Lot no les había dicho que existían otras personas aparte de ellos? Parece que no. Porque ellas simplemente dijeron, bueno, mi papá es viejo, porque así lo establece la Biblia, puede leerlo, porque el capítulo es bastante largo. Hablaban entre ellas y decían, mi papá es viejo, necesitamos tener descendencia, quedamos solo nosotros tres, vamos a embriagarlo. Y primero voy yo, dijo la mayor, y duermo con él, y luego vas tú y duermes con él. Y así lo establecieron. Ellos cometieron incesto. Ellos se acostaron, el papá, con las hijas. Y esto tuvo consecuencias terribles para la actualidad. ¿Por qué? Porque Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero en el corazón de las hijas de Lot todavía estaba establecida esa maldad, todavía estaba establecida
establecido, todas esas cochinadas que se hacían en ese lugar estaban establecidas allí. Ellas no dejaron pasar mucho tiempo. Ellas simplemente dijeron, llegaron, quizá verían la cueva y de una vez el enemigo vino a dañar lo que Dios había establecido. Dios sabía que eso iba a pasar. Porque ¿qué hay oculto para Dios? Dios les dio una orden a Lot y le dijo, váyanse al monte. Quizá en ese monte se iban a encontrar con las personas que acaban con Abraham. Y quizás se iban a casar con los pastores de ovejas. No sé. Pero al Lot tomar la decisión de cambiar el rumbo de su camino, una vez más, él cambió totalmente el propósito que ya Dios tenía establecido. ¿Qué tuvo esto como consecuencia? 2 hijos. El hijo de la mayor se llamaba Moab, padre de los moabitas, personas que le dieron grandes dolores de cabeza al pueblo de Israel. Y la segunda tuvo otro hijo que se llamaba Ben-Ammi, que significaba hijo de mi pueblo. Estos segundos eran los más terribles de todos. Ellos eran un pueblo pagano, idólatra. Y no solamente era un pueblo idólatra, amados hermanos. Se dedicaban a rendirle culto a 2 dioses, al dios Milcom y al dios Moloch. Este último estaba representado por una figura de un hombre con la cabeza de un ternero, que tenía las manos extendidas. ¿Para qué tenía las manos extendidas? Para recibir el sacrificio de los niños que se establecía en ese tiempo. Ellos mataban a los niños y se lo colocaban en los brazos a ese falso dios para que se les sangrara allí. Y ese dios sigue vivo actualmente, porque todavía se practica el mismo sacrificio en el ocultismo y en la brujería. Todavía hay niños siendo pactados actualmente para ese Dios, para ese falso Dios. Se sigue estableciendo. Entonces, las consecuencias de las decisiones de Lot, nosotros actualmente también las estamos viviendo. Porque hoy en día estamos viendo, amados hermanos, la prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad, el incesto, porque sigue pasando. Papás con hijos o hijas, o mamás con hijos o hijas, entre primos, entre hermanos, y se ve bien, se ve normal. Estamos normalizando las cosas ahorita, porque eso pasaba antes también, pero actualmente se ve normal. Escuché a una persona que hablaba incluso, que decía que si en los tiempos de antes, en los tiempos de Adán y Eva, la gente se casaba con sus hermanos, ¿por qué actualmente no lo pueden hacer? Señores, eso es pecado. No podemos normalizar lo que está mal, no lo podemos llamar bien. Basta ya de tomar malas decisiones en nuestras vidas, porque aunque Sodoma había sido destruido, el pecado sigue arraigado en la actualidad. Amados hermanos, quien quiera mezclarse con el mundo se va a constituir enemigo de Dios, porque el día que usted tome la decisión de mezclarse con el mundo y seguirle gustando lo que en el mundo hacía, en ese momento usted tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias o el alto precio que Él le va a cobrar. Porque ahorita todo se ve muy bonito. Nos dejamos ver por esa llanura del Jordán. Nos dejamos guiar, se ve precioso, se ve hermoso, es muy frondoso, tiene mucha agua. Pero realmente es un camino correcto. La palabra de Dios dice que procuremos entrar por la puerta estrecha, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de perdición, es de muerte, y muerte espiritual en el mejor de los casos, porque hay personas que mueren físicamente y no tienen una segunda oportunidad. Amado hermano, cuando nosotros tomamos decisiones,
tenemos que saber que o influyen para bien o influyen para mal. Con esto voy a estar terminando. Recuerdo que hace unos meses atrás, bueno, en realidad el año pasado, el pastor traía a través del Señor una profecía a nuestras vidas y decía que yo iba a volver a salir embarazada. Y comenzó a pasar el tiempo y yo no veía la promesa de Dios cumplirse en mi vida. Me hice unos exámenes y resulta que me sale elevada la insulina. Y yo digo, bueno, por eso es que no salgo embarazada. Por eso seguro es que no salgo embarazada. Y comienzo a tomar la pastilla que era para la insulina. Y veía que pasaba el tiempo y tampoco salía embarazada. Y entonces un día le digo a mi esposo, no la tomo más. No tomo más esta pastilla. Pero mi amor, que te puede que la insulina, que no sé. El mismo Dios que estableció que yo saliera embarazada la primera vez, si ya lo dijo, Él no miente. Y tomé la decisión de dejar de tomar esas pastillas.